días para todos. Qué bueno poder llegar hasta sus hogares en esta mañana de celebración dominical con la palabra de Dios, pero también un tiempo de alabanza y adoración para compartir juntos y estar alabando y glorificando a nuestro Dios. Hoy estamos celebrando, como dice la tradición, la resurrección del Señor, el día de resurrección, y hoy está cumpliendo años nuestra iglesia amada en Cali, de Misión Suramérica, Comunidad Cristiana de Fe, en cabeza del apóstol Marcela y del apóstol Darley Castrillón y su esposa Pilar. Entonces, desde aquí mandamos un abrazo, una felicitación a nuestra iglesia madre en Cali. También agradecerle a cada uno de ustedes por conectarse por medio de nuestro canal de YouTube y también por Facebook, donde estamos enviando el enlace para la conexión. Hoy queremos iniciar nuestra celebración con el Salmo 105, en los versículos del 1 al 5, donde la palabra nos dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Esta invitación que nos hace el salmista nos invita a alabar al Señor y a invocar su nombre, pero también a que demos a conocer sus obras, sus maravillas, a través de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y a través de ese tiempo en el cual estuvo en la tierra el Señor Jesús, y podamos glorificarlo al ser testigos fieles de lo que Él hizo con nosotros al venir a nuestro corazón y transformar nuestra vida y darnos una nueva oportunidad. Así que en esta mañana démosle gracias a Dios por permitirnos reunirnos y compartir juntos este tiempo de celebración dominical. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por permitirnos reunirnos en esta mañana a través de este medio virtual, cada uno de nuestros hogares, celebrando y glorificando tu nombre. Presentamos nuestros corazones, nuestras vidas, y te pedimos que de tu Espíritu que está en nosotros fluya una adoración para nuestro amado Rey y Señor, para glorificar su nombre y para exaltarle. Gracias por permitirnos reunirnos a través de este medio y compartir juntos este día en el cual glorificamos y exaltamos el nombre de nuestro Dios. Amén. Bienvenidos. Quiero alabar por lo que hiciste en mí. Enviaste a Jesús, el amor en una cruz. Cambiaste todo en mí para vivir por ti. Una vez más, lo cantamos. Yo te quiero alabar por lo que hiciste en mí. Lo que hiciste en mí. Enviaste a Jesús, el amor en una cruz. Cambiaste todo en mí para vivir por mí. Mis piernas se conmueven, mis manos se levantan, mi ser no se contiene, mi boca hoy declara: oh, oh, oh. Amo a Cristo, mi alma entera canta, mi corazón rebosa. Mis piernas se conmueven, mis manos se levantan, mi ser no se contiene, mi boca hoy declara: oh, oh, oh. Amo a Cristo.
te quiero alabar. ¿Por qué? Por lo que hiciste en mí. Enviaste a Jesús, el amor en una cruz. Cambiaste todo en mí para vivir por ti. Lo declaramos una vez más, lo cantamos. Yo te quiero alabar por lo que hiciste en mí. Enviaste a Jesús, el amor en una cruz. Cambiaste todo en mí para vivir por ti. Oh, 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 amo a Cristo, alma entera canta, corazón rebosa, mis piernas se conmueven, mis manos se levantan, mi ser no se contiene, mi boca hoy declara. Oh, 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 amo a Cristo, mi alma entera cantará, rebosará, mis manos se levantarán, mi boca hoy declara. Oh, se escucha una sola voz. Mi alma entera canta, mi corazón Rebosa, mis piernas se conmueven, mis manos se levantan, mi ser no se contiene, mi boca hoy declara. Oh, 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 amo a Cristo, mi alma entera cantará, corazón rebosará, se conmueve, mis manos se levantarán, no se contiene. mi boca hoy declara. Mi alma entera cantará de tu amor. Mis manos se levantarán. Mi boca hoy declara. Amo a Cristo. Fluyen como ríos de alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre, sobre todo nombre. Porque alzamos nuestros ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos, hizo la tierra. ¿Puedes repetir conmigo? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Por eso de los montes a los valles ya se escucha el clamor de los hijos, de las hijas, y ya te cantamos con amor. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? De los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor. Una vez
vez más lo cantamos. De los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya te encantan con amor. Te exaltamos, Rey, te cantamos con nuestras palmas. Hay gozo en esta tarde, porque el gozo de Dios trae fuerza, trae vida, trae fortaleza. Llenas nuestro hogar de danza, así es. De tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas. Si se humilla tu heredad. Una vez más lo cantamos. Llenas nuestro hogar de danza. De tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, solo tú. Si se humilla tu heredad, de los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos. Ya te encantan con amor. Luz admirable, Cristo, luz de las naciones, que disipa toda oscuridad. Vamos a declararlo juntos como iglesia. Tu luz vence las tinieblas. Al andar ante la cruz, llena tu gloria la tierra, llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud, como el mar en plenitud. Tu luz vence las tinieblas, tu luz vence las tinieblas. Al andar ante la cruz, llena tu gloria la tierra, como el mar en plenitud. De los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor. De los montes a los valles ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor. Padre, y hacemos un clamor aquí. Alzamos nuestros ojos a ti. Oh, escuchamos un clamor, un sonido de alabanza. Aleluya.
aleluya, aleluya, aleluya. Un clamor a ti. Aleluya. Amor a ti, vienes al encuentro, vienes al encuentro, aleluya. Nuestro socorro está en ti, nuestra esperanza está en ti. A los valles ya se escucha el clamor de los cielos. A los pueblos ya te cantan con amor de los montes. Ya se escucha el clamor de los cielos. A los pueblos ya te cantan con amor. Le cantamos con amor a ti, Rey. Podemos ver tu gloria, te damos gloria con nuestras palmas. Estamos aquí reunidos como iglesia y ustedes allá en sus casas hacen un altar. Vemos tu gloria aquí, que mis ojos vean tu gloria. Al despertar y al respirar quiero sentir Tu bondad me persigue y estás aquí. una vez más. Vean tu gloria. Al despertar y al Respirar quiero sentir que tu presencia va conmigo a toda hora, que tu bondad me persigue y estás aquí. Una vez más, que mis ojos, Que mis ojos vean tu gloria. Al despertar, al respirar, quiero sentir que tu presencia va conmigo a toda hora, que tu bondad me
estás aquí. Estás presente hoy porque vamos a ver tu bondad. Vamos, dile. No voy a callar lo que has hecho en mí. Es el fuego de tu espíritu ardiendo aquí. Transformado soy, veo tu imagen en mí. Es Cristo mi esperanza de reflejarte a ti. Vamos, dile de nuevo. No voy a callar lo que has hecho en mí. Es el fuego de tu espíritu ardiendo aquí. Transformado soy, veo tu imagen en mí. Dile, es Cristo mi esperanza de reflejarte a ti. Que mis ojos vean tu gloria, al despertar, al respirar quiero sentir que tu presencia va conmigo a toda hora, que tu bondad me persigue y estás aquí. Que mis ojos vean tu gloria, al despertar, al respirar quiero sentir que tu presencia va conmigo a toda hora, que tu bondad me persigue y estás aquí. Tu trono me postro, Señor, cantando santo, santo, poderoso eres Dios. Aún los cielos proclaman la obra de tus manos. Dile. Uno al coro entero de la creación. Oh, oh, oh. Que mis ojos vean tu gloria, al despertar, al respirar quiero sentir tu presencia va conmigo a toda hora, que tu bondad me persigue y estás aquí. Que mis ojos vean tu gloria, al despertar, al respirar quiero sentir que tu presencia va conmigo a toda hora, que tu bondad me persigue y estás aquí. Que mis ojos vean tu gloria, al despertar, al respirar quiero sentir que tu presencia va conmigo a toda hora, que tu bondad me persigue y estás aquí. Que mis ojos vean. Como el salmista David decía, aún veré tu bondad en esta tierra de los vivientes. Tu presencia va conmigo a toda hora, que tu bondad me persigue y estás aquí. Después de este tiempo en el cual espero hayamos glorificado y exaltado el nombre de nuestro Dios con nuestra alabanza, con la adoración que hemos presentado a nuestro Rey, queremos bendecir también a todos aquellos que traen sus diezmos, sus ofrendas a la iglesia, que siembran en nuestro ministerio, en nuestra misión, en nuestra congregación, y por esto llevan también el reino de Dios al dar,
porque cuando queremos que el reino de Dios avance, también necesitamos los recursos, y doy gracias a Dios por cada vida y cada corazón que decide traer sus diezmos, sus ofrendas y poder permitir que el reino de Dios se establezca aún más y avance en nuestra ciudad y en todo lugar donde llega la palabra del Señor. Para bendecir este tiempo de diezmos y ofrendas, quiero leer en el libro de Malaquías, el profeta, en el capítulo 3, en el versículo 10, donde la palabra nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vemos esta promesa que el Señor hace, nos hace una petición de que traigamos nuestros diezmos al alfolí, a la congregación, a la iglesia, pero luego nos dice: y haya alimento en su casa. El alimento es la palabra, pero también el alimento físico. Y luego dice: y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Es una promesa de Dios para nuestras vidas. Así que no desfallezcamos en sembrar para la obra, porque estamos dando al Señor, a Dios, a nuestro Creador, la parte que le corresponde de lo que Él nos bendice. Así que disfrutemos cada vez que damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, alegrémonos y bendigamos cada vez más la obra del Señor para poder recibir, como el mismo Dios nos dice, bendiciones hasta que sobreabunden. Y yo quiero bendecir sus vidas también en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por cada vida y cada corazón que trae sus diezmos, sus ofrendas, que se dispone también para recibir tu palabra y creer en tu palabra y ponerla por obra. Gracias por sus vidas, sus trabajos, sus labores. Gracias por los oficios, Señor. Gracias también por las empresas. Yo bendigo cada vida y cada corazón de los que siembran, de los que traen sus diezmos y fielmente dan al Señor conforme la palabra, porque la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Así que yo les bendigo y declaro gozo en sus corazones y la alegría del Señor en sus vidas, para que la gracia y el favor de Dios vengan sobre todos ustedes y nosotros también, y también para que se cumpla esta palabra de Malaquías, que Dios nos bendiga y abra esas ventanas de los cielos y derrame toda su bendición hasta que sobreabunde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero también recordarles en esta semana las células online. Recuerde, los martes, los miércoles y también los jueves cada 15 días estamos en reunión con el liderazgo online, y los sábados hay una célula presencial en la cual se utilizan todos los protocolos de seguridad. Y el próximo viernes, el 9 de abril, iniciamos nuevamente con el tercer trimestre de la Escuela Mahanaín. A todos los que asisten de la Congregación de Comunidad de Fe en el Socorro, para que estén aprestos a recibir el link para poderse conectar y podamos seguir creciendo en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por sus vidas nuevamente, Dios les bendiga, y declaro sobre cada uno el deseo de Dios en sus corazones para recibir, para crecer y para poder escuchar la palabra de Dios y todo aquello que Dios nos da a cada uno de nosotros como líderes en cada célula, para poder compartir con aquellos que asisten, con aquellos que se conectan, para que Dios nos dé el crecimiento que cada día quiere de nosotros. Así que les bendigo y gracias por poderse conectar también. También quiero recordarles que estamos en el proceso estamos orando y ayunando para la apertura presencial, así que estaremos con tiempo avisándoles y recordándoles la dirección también de nuestra iglesia para que puedan asistir y podamos congregarnos con todos los protocolos, pero también con toda responsabilidad. Así que animémonos unos a otros y estemos preparados y dispuestos en nuestro corazón, orando al Señor para que Dios ponga ese querer como hacer y podamos hacerlo juntos de una manera en la cual glorifiquemos también a nuestro Dios con todo lo que hacemos. Ahora les invito a la palabra de Dios. Quédense con nosotros y sigamos compartiendo este tiempo de celebración dominical.
tema que queremos compartir en esta mañana lo he titulado Palabras que nos transforman, y quiero que podamos comprender unas palabras especiales que el Señor Jesús declaró estando en la cruz del Calvario. Pero también podemos ver que a través de la Biblia, la palabra de Dios, podemos encontrar una gran cantidad de palabras habladas, declaradas y establecidas por el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y estas palabras transformaron la vida de muchas personas que las recibieron y que fueron escritas, y las tenemos también para nosotros hoy en día como testimonio para que aún estas palabras sigan transformando vidas. Esta semana que acaba de terminar o que acaba de pasar se le ha llamado la Semana Mayor o la Semana Santa por la tradición religiosa, y se conmemora la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, recordando todos los padecimientos que el Señor sufrió antes de ser crucificado, fue latigado, de los latigazos que le dieron a él. Todo esto, este suplicio podemos decir que el Señor sufrió y que le hicieron de todo su cuerpo casi que una sola herida, o mejor, una sola llaga. También fue escupido, fue golpeado, dice la palabra que le dieron azote, fue coronado con espinas, sufrió desnudez, sufrió soledad y crucifixión, y por último la muerte. Pero algo que nos llama la atención es que a pesar de que el Señor Jesús sabía que todo esto le iba a acontecer, Él no renunció a tan dura prueba, porque lo hizo por amor a nosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros y a todos los pecadores. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, en los versículos del 3 al 7, dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Allí en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, esa fue una profecía dada por Dios a través del profeta, que se cumplió 700 años después. Algo que el mismo Señor, que recordemos, Jesús es la palabra, reveló al profeta Isaías sobre todos estos padecimientos y sufrimientos, pero también sobre cada uno de nosotros, cómo nos descarriamos, cómo nos apartamos. Pero Dios, dice la palabra, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Después de ser dada esta profecía al profeta Isaías, nos muestra que a pesar de todo el sufrimiento físico, emocional y espiritual que el Señor Jesús iba a sufrir, siempre mantuvo la serenidad, siempre mantuvo la mansedumbre, la tranquilidad. Además, desde la cruz, en la posición y condición que se hallaba, declaró palabras que nos transforman. Y estas palabras son las siguientes. Número 1, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 34 nos dice la palabra: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Vemos allí que se estaba empezando a cumplir la palabra profética sobre el Señor Jesucristo. Toda la palabra dada en Isaías 53
fue acerca de todo el proceso, padecimiento, sufrimiento, muerte, crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Y es una palabra que fue dada 700 años atrás y venía a cumplirse en el tiempo preciso, en el tiempo que Dios dispuso para la venida de su único Hijo, el Señor Jesucristo. Y lo que vemos allí es que el Señor Jesús estaba en la cruz. Y lo primero que hace, a través de esta primera palabra que el Señor Jesús pronunció desde la cruz, podemos comprender el gran amor que demostró con su sacrificio. Y aunque lo habían lastimado, su palabra fue de perdón. Lo primero que expresa el Señor Jesús en la cruz del Calvario fue el perdón hacia aquellos que le estaban lastimando, hacia aquellos que lo tenían colgado en aquella cruz, pero no solamente eso, sino también el perdón para todos nosotros, para que fuésemos perdonados, porque el perdón trae libertad y bendición. El Señor Jesús lo primero que declara allí en la cruz es ese perdón que vino a traer a nuestras vidas, con ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y trae también paz a nuestra vida ese perdón, porque ese perdón llena el vacío que hay en el alma del ser humano. Jesús perdonó todos nuestros pecados y nuestras ofensas para darnos ejemplo, pero también para que nosotros también perdonemos a los que nos ofenden, como nos dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6, en el versículo 12. Dice la palabra: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en el versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón trae libertad a nuestras vidas. El Padre Nuestro, la misma oración que el Señor Jesús les enseña a sus discípulos y que muchas veces se ha vuelto un rezo, una repetición, a veces sin sentido, a veces de memoria, a veces con rapidez, pero que debemos entenderla y meditarla cada vez que la declaremos. Cuando declaramos el Padre Nuestro, estamos declarando que el Señor perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados, pero también dice: como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el Señor Jesús desde la cruz, en su primera palabra que expresa, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él sí sabía lo que estaba haciendo. Jesús sí supo lo que vino a hacer a esta tierra, porque Él conocía de antemano la palabra de Dios, porque Él es la palabra de Dios, y Él expresó todo ese sentimiento en la cruz de perdón hacia aquellos que lo estaban lastimando, que lo habían lastimado, hacia aquellos que le habían herido, hacia aquellos que le habían puesto esa corona de espinas que había hecho sangrar sus sienes, hacia ellos. Pero también ese perdón se extiende, como les decía al principio, escrito en la palabra, para que nosotros seamos edificados también y transformados por la palabra de Dios. Entonces debemos comprender cómo el Señor Jesús expresa ese perdón, no solamente hacia algunos, sino hacia todos nosotros, para que esas palabras que el Señor Jesús declaró nos transformen también en nuestra vida. Y como les decía anteriormente, el perdón trae libertad a nuestras vidas y es la clave para la felicidad. Cuando Jesús fue crucificado, se fue llevado a un juicio. Y algo que quiero recordarles es que en un juicio se toman dos decisiones, una o la otra. O es culpable o es inocente. Y Jesús era inocente y fue llevado a la cruz y fue hecho culpable por nosotros que éramos culpables, y por ese perdón somos ahora inocentes. El inocente padeció por los culpables para que los culpables, nosotros, pudiéramos disfrutar del perdón y recibir entonces el perdón de Dios, pero también la inocencia. Ahora somos inocentes
delante de Dios. El inocente se hizo culpable para que nosotros fuésemos inocentes, fuésemos perdonados por Dios. La segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es otra palabra que el Señor Jesús declaró en la cruz del Calvario. La segunda palabra, en el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo. Mire que el Señor Jesús no estaba hablando de un mañana, estaba hablando que hoy estarás conmigo en el paraíso. No un mañana, no un quién sabe, no sin intermediarios. No, sin intermediarios, no. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre era pecador, aquel hombre era ladrón, pero se arrepintió en aquel momento. Y Jesús que le da una oportunidad de vida, que cerrara los ojos en este mundo, pero que cuando los abriera se encontrara en la presencia del Padre. Esa es la oportunidad que Dios da por medio de Jesucristo para traer salvación a nuestra vida. Que cuando muramos cerramos los ojos a este mundo, pero los abrimos para vernos con el Padre Celestial. Jesús no está prometiendo un purgatorio ni un limbo. Jesús está prometiendo un paraíso. Por eso no hay lugares medios. Está el cielo o está el infierno. Está la eternidad con Dios o la eternidad sin Dios. Pero ¿qué vemos? Que después de la primera palabra que el Señor da, ese perdón, habló sobre la salvación. Qué hermoso nuestro Señor Jesús. Pero primero habla de perdón, pero ahora viene a mostrarnos salvación para nuestras vidas. Jesús habló sobre salvación estando crucificado. Salvó a aquel ladrón, aquel quien reconoció quién era el que estaba allí siendo crucificado con él. Y le pide que se acuerde de él en su segunda venida. Mire cómo aquel hombre conocía y sabía del Señor Jesús. Cuando él supo que era Jesús el que estaba allí, reconoció que era el Hijo de Dios y sabía que iba a venir en una segunda venida, que iba a volver a esta tierra con poder y gloria. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús nos ofrece un paraíso. Jesús nos ofrece un Edén de amor, del amor del Padre para nosotros. Aquel hombre entendió que por medio del Señor Jesús alcanzaría la salvación, pero también la vida eterna. Como nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 12, en el capítulo 4, en el versículo 12. El Señor hablando a través de Pedro, y dice la palabra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. A veces perdemos oportunidades en nuestra vida porque estamos buscando salvación en otro lugar. Pero solamente, como dice el apóstol Pedro aquí en el libro de los Hechos, solamente en Jesucristo hay salvación, hay perdón de pecados y hay vida eterna. Y eso fue lo que el Señor Jesús le ofreció a aquel hombre, una libertad, una eternidad con Dios, una eternidad al lado del Padre. Y eso es lo que nos ofrece a cada uno de nosotros. Cuando morimos en esta tierra, esta palabra cobra vida en nosotros. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es esa la decisión que hemos tomado nosotros de aceptar a Jesucristo, para aceptar su perdón, pero también aceptar la salvación. Número 3. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, en los versículos 26 y 27, la palabra del Señor nos dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió
en su casa. En la tercera palabra que el Señor declara desde la cruz, nos muestra el amor que Dios manifestó por toda la humanidad. El Señor Jesús encomendó el cuidado de su madre a su discípulo amado Juan, y no solo el de ella, sino el de sus hermanos que eran menores que él. Debemos recordar que María era viuda y Jesús era el hijo primogénito, como nos dice la palabra del Evangelio de Marcos. Jesús el primogénito de María y el primogénito de José también. ¿Y qué entendemos allí? Que él no podía dejar desamparada a aquella mujer que Dios utilizó para ser su madre terrenal. Y entonces ve allí al discípulo amado y le dice: he ahí a tu madre. Y madre, he ahí a tu hijo. Estaba encargándole a aquel discípulo que él amaba el compromiso de cuidar a su madre, pero no solamente a ella, sino también el cuidado de sus hermanos. Jesús recomendó al discípulo más cercano. Podemos decir que era Pedro, pero no, recordemos que cuando estaban sentados en la cena, el que estaba recostado sobre Jesús era Juan. Y él fue el que le preguntó que quién era el que lo iba a entregar. Era el discípulo más cercano a Jesús, el que conocía. Es más, Jesús lo llama el discípulo amado, a Juan, porque era el más cercano. Y allí podemos entender cómo Jesús le entrega esa responsabilidad a este discípulo, porque sabemos que las costumbres de los judíos es que cuando muere el padre de familia, el hermano mayor toma la decisión, no la decisión, sino que toma la responsabilidad que tiene que tener el hogar, de sustentar, de sostener. Por eso el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús va a Nazaret, podemos mirarlo en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 3. Cuando Jesús se encuentra allí en Nazaret, Jesús le está hablando a los judíos, a los nazarenos, acerca de su ministerio. En el capítulo 6, en los versículos del 1 al 3 dice la palabra: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que se les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Vemos allí al Señor Jesús manifestándose en la gloria y en el poder de Dios en medio de aquel pueblo donde él se crió, en Nazaret. Pero ¿qué hicieron? No creyeron en él, pero sí reconocieron que Jesús era el carpintero. Miren que aquí no dice el hijo del carpintero, sino el carpintero. O sea, Jesús le tocó, o le correspondió mejor como hermano mayor, tomar las riendas del hogar y empezar a trabajar en la carpintería hasta los 30 años, donde inició su ministerio. Entonces, la responsabilidad que Jesús tenía sobre su madre y sus hermanos era muy grande. Así que él, en el momento de partir de esta tierra, deja el cuidado de su madre y de su familia al discípulo amado, a Juan. Y es allí donde le dice: mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Evangelio según San Marcos también, en el capítulo 15, en el versículo 34, nos dice la palabra del Señor: y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos aquí esta palabra. No es una palabra de reclamo que el Señor Jesús le esté haciendo al Padre. Él entendía el propósito, él entendía lo que estaba sucediendo, pero nunca había tenido una separación del Padre. Era la primera vez que el Padre y el Hijo se separaban totalmente. Pero allí el Señor Jesús le dice al Padre: Eloi, Eloi. Lo estaba diciendo, esta traducción es al griego, pero en el hebreo es Elohim.
Elohí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vemos esa expresión del corazón de Jesús. Pero Él también sabía que el Padre Celestial, al ver a su Hijo puro y santo, lleno de la suciedad de nuestros pecados, no pudo soportarlo, porque Dios no habita con el pecado y por esto se aparta, se separa de su Hijo. Allí Jesús con estas palabras nos muestra el dolor que sintió al estar por primera vez separado de su Padre. Esto hizo que la soledad y el dolor lo envolvieran por completo en aquel momento. Por eso esa expresión y ese dolor en su espíritu, en su alma, diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Dios lo hizo para no desampararnos a nosotros, para no separarnos de nosotros, no separarse de nosotros. Se separó del Hijo para que de nosotros no se separara. Se separó de su Hijo en ese momento para estar siempre con nosotros, aún en el momento de la muerte, llevarnos a la eternidad. Ese es el propósito de esta separación que Dios hizo de su Hijo, para que nosotros, como hijos de Dios, Él nunca se separe de nosotros. Entonces vemos que el Señor está sintiendo esa separación de su Padre, está sintiendo ese dolor dentro de Él y está exclamando esas palabras porque Él no podía vivir sin la presencia del Padre. Y como todos sabemos, esto es lo más tremendo que en esta vida puede suceder: estar nosotros sin la presencia de Dios. Y no es que Dios a nosotros nos quiera abandonar o Él nos abandone, sino somos nosotros los que en repetidas ocasiones nos alejamos de Él. Recordemos lo que el Señor Jesús nos prometió en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 20, donde el Señor Jesús estaba ya dando sus últimas palabras para subir al Padre. En el versículo dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. No está diciendo una semana, un mes, sino está diciendo: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y como les decía, esas palabras fueron escritas en la palabra para que a nosotros hoy también sirvan para nuestra vida, para que a nosotros hoy también ministren nuestro corazón y también esas palabras a nosotros nos enseñen. También esas palabras a nosotros nos traigan esa respuesta de bendición. También esas palabras transformen nuestra vida y entendamos el propósito de Dios, pero también el propósito de la muerte de Jesús en la cruz. La quinta palabra: tengo sed. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, el apóstol Juan nos está también relatando este momento de la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Y en el versículo 28 nos dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Tengo sed. Pero no era una sed como la que siente de pronto alguien que no conoce de Dios. No, era una sed de justicia, era una sed de misericordia, era una sed de gracia hacia nosotros también. Esa sed que el Señor Jesús también expresó allí fue su naturaleza humana. Jesús expresó: tengo sed, como también lo podemos llevar a lo natural, pero a lo espiritual.
como les decía, en lo espiritual, sed de justicia, sed de amor, sed de gracia, sed de misericordia por nosotros los seres humanos. Pero en la parte natural y física era una sed como nosotros, sintiendo los mismos dolores como seres humanos de nosotros, sintiendo la misma situación de nosotros, las mismas flaquezas. Tenemos sed, nos cansamos. Recordemos que Él también se cansó y se sentó allí en el pozo en la Samaritana. Dijo que cansado se sentó allí a descansar a la sombra. Él sintió las mismas flaquezas y debilidades nuestras, pero no pecó. Y vemos allí con esta palabra el Señor expresa su necesidad física, su dolor. Él también sintió nuestras debilidades y conoció nuestras falencias, porque siendo Dios padeció también como hombre. Aunque era Dios, 100% Dios, también era 100% hombre. Somos seres humanos, sensibles al dolor. Y Él se hizo humano también para sentir ese dolor que nosotros sentimos, para podernos entender como seres humanos. Y aunque en nuestra vida haya dolor y enfermedad, sabemos que podemos confiar en el Señor, que es nuestro sanador. Él es nuestro sanador, recordémoslo siempre, como dice Isaías en el capítulo 53, en el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por todas esas necesidades que Él sintió en la cruz, somos nosotros los que al ir a Él podemos ser saciados de toda necesidad, también saciar nuestra sed de gracia, nuestra sed de amor, nuestra sed de misericordia. Al ir al Señor Jesús, al aceptar su sacrificio, estamos aceptando también ese favor de Dios y ese calmar nuestra sed. Después que Él hubo probado aquel vinagre, aquel vino amargo, dice que Él sintió que debía cumplirse esa palabra, la Escritura, para que todo estuviera completo, para que todo lo que estaba escrito de Él en la palabra se cumpliera. Por eso la sexta palabra dijo, consumado es. Esta palabra en griego es teteslai, que significa que todo fue pagado, que todo está consumado en Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30, dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vemos allí el apóstol Juan hablándonos sobre esta palabra que el Señor declaró desde la cruz. No es de derrota, es de victoria. Sí se pudo, dijo el Señor, sí se pudo. Él, el Señor Jesús, nos perdonó, y al decirlo, expresar esta palabra, daba por terminada o concluida su misión en la tierra. Cuando el Señor dijo, consumado es, estaba diciendo, se pudo hacer la obra de redención por el ser humano. Se pudo culminar felizmente. Padeció, sufrió, pero Él dijo, consumado es, que en griego es teteslai. Hecho está, consumado es, se pudo hacer, y nosotros debemos glorificar a nuestro Dios por esa palabra, porque Él pudo entregarse por nosotros para darnos esta salvación y este perdón de pecados. Y cuando el Señor concluye su obra y su misión, y terminó también allí el sentido de su vida humana, concluyó, y la razón de su existencia como ese ser humano llegaba a su fin, pero también su misión de redención para la humanidad. Es el sello de garantía. Cuando nosotros escuchamos la palabra consumado es, debemos comprender que es el sello de garantía para nuestra salvación. Allí el Señor colocó ese sello, consumado es.
hecho está. Y nosotros, cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, somos verdaderamente salvos. Ese el precio que Él pagó y nosotros lo recibimos por gracia para nuestras vidas. Como nos dice Romanos capítulo 10, en el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Recordemos, cuando el Señor Jesús dice consumado es, estaba cumpliendo la misión de dar a conocer al Padre, de traer la salvación y la eternidad al ser humano, a nuestras vidas, pero también el perdón de pecados, como nos dice Romanos, porque debemos confesar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, para que entonces el sacrificio de Él verdaderamente traiga salvación a nuestra vida. La séptima palabra que Él dijo y que para nuestra vida es una transformación. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, en el versículo 46, la palabra nos dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Allí, finalmente, el Señor Jesús mencionó la entrega de su espíritu al Padre. Después de todas estas pruebas, se dejó ir hacia los brazos del Padre eterno. Nuestra vida debe ser de entrega a Dios. Esto nos habla de no hacer lo que nosotros queremos, sino de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Jesús nos dejó el ejemplo. Todo lo que veo hacer de mi Padre, eso hago. Todo lo que el Padre me manda, eso hago. Y eso se llama obediencia. Y por eso la palabra nos dice en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 10, que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Pero faltaría una última palabra. Una palabra que, aunque el Señor Jesús no la dijo, es la que concluye todo este sacrificio. ¿Por qué? Porque si alguna persona indocta, alguna persona que no conoce, algún incrédulo, lee la palabra y dice: ah, sí, el Señor se murió. Y para muchos ha sucedido esto, incluso para muchos israelitas. El Señor Jesús fue un profeta que fue crucificado y murió. Pero esta palabra que falta por decir, esta palabra que quiero compartir como la última palabra, aunque Jesús no la dijo, quiero volverles a repetir, Jesús no la dijo, también es una palabra que nos edifica, que nos enseña. Y es la palabra que dijo el ángel que se apareció a aquellos que fueron a mirar la tumba muy temprano en la mañana, el primer día de la semana. Aquella palabra que le da sentido a todo el sacrificio y muerte del Señor Jesús. Y yo la he puesto como la octava palabra. No está aquí, ha resucitado. En el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, en los versículos 5 y 6 dice la palabra: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Esta palabra es la que le da significado y sentido a todo el sacrificio de Jesús. Porque, como lo decía antes, si alguien lee que el Señor Jesús clamó perdón, tuvo misericordia, trajo salvación, tuvo sed, dejó a su madre el cuidado de su mejor discípulo, luego le clamó al Padre porque había quedado solo allí, luego también sintió sed, luego también entregó su espíritu, y alguien dice: bueno, lo enterraron,
se murió y se acabó. No, eso sucedería con cualquiera de los otros que sepultaron, pero con Jesús no sucedió. Sucedió un acontecimiento extraordinario que el ángel le dijo a ellos ahí en el versículo 7, en el versículo 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Él no se quedó en la tumba no lo pudo retener. El Señor Jesús no fue muerto porque aquellos decidieron matarlo. Él mismo dijo, yo pongo mi vida, yo entrego mi vida, pero la vuelvo a tomar. Y por medio del Espíritu Santo, como dice la palabra, que levantó a Jesús de los muertos, Él también está con nosotros, el Espíritu Santo, para traer resurrección y vida también a nuestra vida. Esta palabra es la que le da el completo significado al sacrificio, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. No está aquí, ha resucitado. La realidad es que la resurrección de Cristo es el epicentro de nuestra fe. Y es por eso que siempre debemos tener muy en mente que la resurrección de Cristo no es una creencia que surgió en la iglesia, sino que es lo que le da vida a la iglesia y trae gozo a nuestros corazones, porque la resurrección de Cristo nos garantiza eternidad. La resurrección de Cristo nos garantiza que un día también vamos a resucitar con Él para vida eterna. Por esto no debemos por esto debemos celebrar con sumo gozo la victoria que solo Él pudo obtener. Esa victoria sobre la muerte. Cuando Jesús resucitó, no solamente estaba anunciándose a sus discípulos, sino también a las huestes espirituales de maldad. Se le anunció que aquel cordero que había sido muerto ahora resucitaba como el león de la tribu de Judá. Ahora era el león, aquel cordero que Satanás había llevado a la cruz, aquel cordero que, asociado con los hombres perversos de aquella época, con el Sanedrín y con el Imperio Romano, habían llevado a la cruz, ahora resucitaba como el león de Judá. Y eso es lo que debe traer gozo a nuestro corazón, celebrar con ese gozo la victoria que solo Jesús pudo obtener, porque debemos recordar siempre que Cristo vive, que Él no está muerto, que Él resucitó. Por eso hoy no se está celebrando la resurrección, porque muchos han llamado este domingo de la resurrección. No, hoy celebramos resurrección y vida, porque Jesús vino para darnos esa vida. La victoria que Él obtuvo nos la entregó a nosotros, y siempre podemos declarar que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo, porque hoy celebramos la resurrección y la vida de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Gracias a Dios por su Hijo amado, gracias a Jesús por su sacrificio, y gracias al Espíritu Santo que lo levantó de los muertos para darnos vida y vida en abundancia. Celebremos juntos que Cristo no está muerto, sino que Cristo resucitó para darnos vida eterna. Amén. Wow, qué bueno poder compartir esta palabra con ustedes y poder entender cada palabra que el Señor Jesús dejó en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos enseñados, para que nosotros pudiésemos entonces recibir estas palabras y ser transformados para la gloria de Dios. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que se conectaron en esta mañana, de los que se conectan aun cuando puedan volver a ver esta emisión. Gracias por cada vida y cada corazón que ha recibido y que recibirá esta palabra en sus vidas. Que podamos estar siempre seguros de que Cristo está vivo, que la resurrección, como muchos han dicho, fue un invento de la iglesia cristiana. No, no es el invento. La resurrección es el epicentro de nosotros, de nuestra iglesia
de la iglesia de Cristo. Es el epicentro porque sin esa resurrección no tendríamos esperanza ni tendríamos vida eterna. Por eso te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios les bendiga. Gracias por podernos comunicar con ustedes, pero también gracias por recibirnos en sus hogares y por haber tenido este tiempo de celebración. Sigamos celebrando que Jesús resucitó. Que Dios les bendiga y que pasen un resto de día llenos de la bendición y la gracia de Dios.